Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada
porque te tengo a ti. Hola, en las últimas semanas hemos estado estudiando los capítulos 24 y 25 de Mateo en una serie de enseñanzas acerca de la segunda venida del Señor. Hoy vamos a terminar esa serie. ¿Qué te ha parecido, mi amor? Bueno, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. La verdad es que al leer y estudiar estas parábolas, yo me quedaba mucho con la sensación, o más bien me quedaba con el enfoque en los castigos, en las consecuencias de los malos actos, incluso advertencias de no hagas esto, no hagas lo otro. Y sí, evidentemente estas parábolas tienen que ver con advertencias. Sin embargo, algo que me ha quedado últimamente claro es que el Señor también nos estaba queriendo revelar premios. Nos quería revelar algo más grandioso que son las recompensas. Y me parece que el Señor puso un enfoque en estas cosas. Así es. Y bueno, por eso hemos estado asignando a cada una de las historias, recordemos que eran 3 parábolas y una historia, les hemos estado asignando un valor a cada una que podemos desarrollar, que nos va a dar una gran recompensa eterna, pero también en esta vida. Y en la historia de la semana pasada, de las ovejas y de los cabritos, me faltó decir cuál es el valor de la historia y poder ampliarlo, así que el video de hoy es precisamente para eso. Y bueno, yo creo que el gran valor que nos enseña la historia de las ovejas y de los cabritos es el valor de las buenas obras. Las buenas obras es una enseñanza muy importante a lo largo de toda la Escritura. Así que vamos a comenzar definiendo qué son las buenas obras y también vamos a ver algunas citas adicionales del tema, comenzando con la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, donde él varias veces habla del tema de las buenas obras. Entonces vamos a comenzar leyendo estas citas. En Tito 2:14 dice lo siguiente: pues Él se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos del pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. Entonces aquí nos habla de un propósito importante que tiene el Señor para nosotros. Si continuamos leyendo en Tito, ahora en el capítulo 3 y en el verso 8, dice lo siguiente: acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y nos saltamos al verso 14, donde nos dice: y que aprendan también los nuestros a ocuparse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. ¿Cuál es entonces la palabra recurrente en estas citas que acabamos de leer, además de buenas obras? Pues evidentemente la palabra ocuparse. Esto ha venido muy fuerte a mi corazón en las últimas semanas, cuando veíamos las parábolas de los siervos. Cuando el Señor de esos siervos regresaba, dice que les premió porque les halló haciendo, o sea, ocupados en aquello que les había encargado. En Lucas capítulo 19, cuando habla de la parábola de las minas, también narra de un señor que les deja minas, que es dinero, a sus siervos, y les dice: ocúpense mientras regreso. Entonces, yo creo que este tema de estar ocupados en los asuntos de Dios
y sobre todo en estas buenas obras, que en un momento más vamos a definir qué son, es importante, es algo que el Señor nos pide. ¿Qué son entonces las buenas obras? En un par de los pasajes que leímos, creo que nos dice algunas palabras que nos ayudan a entender qué son. En Tito 3:8, al final dice que estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, las buenas obras son actos que dan un valor a otros, son actos útiles, provechosos para otras personas. Y más adelante en el verso 14 habla de los casos de necesidad. Entonces, buenas obras tiene que ver con ayudar a suplir necesidades de personas. En la historia de las ovejas y de los cabritos, vimos que Jesús nos enlista una serie de necesidades. Versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Estos pasajes reflejan maneras prácticas en las que podemos hacer buenas obras, está muy claro. Dar de comer, visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, etc. Sin embargo, notemos que esto también se puede aplicar al tema emocional. ¿Cuántas veces nos hemos sentido a lo mejor solos, como en una cárcel, o abandonados, y tuvimos hambre o sed de un abrazo o de que alguien nos visitara? Y aún puedo añadir entonces la dimensión espiritual, porque también hay cárceles espirituales de opresión, hay la sed espiritual. Yo puedo recordar de la mujer samaritana, cuando el Señor aborda su sed, pero era una sed espiritual, ¿no? Entonces, en otras palabras, le hace ver que Él podría suplir esa sed que Él estaba tratando, o ella, perdón, estaba tratando de satisfacer, tal vez con relaciones humanas. Entonces, estas 6, el hambre, la sed, la desnudez, que puede también simbolizar la vergüenza, la cárcel, el ser forastero y la enfermedad, pues son 6 necesidades en el ámbito físico, en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual, y estamos rodeados de ellas, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y el ir y extender y suplir algunas de estas necesidades, eso es el significado de las buenas obras. Las buenas obras son evidencia de 2 cosas muy importantes. La primera está en Hechos, capítulo 26, versículo 20, donde dice: más bien, primeramente, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El segundo elemento está en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Y dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Entonces, las obras son evidencia de una fe y un arrepentimiento verdaderos, porque pudiera ser que haya una fe falsa, que es una fe meramente intelectual, y arrepentimiento, que significa dar la media vuelta, realmente un cambio de dirección. Pues la evidencia es que ahora mi enfoque está en tratar de ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, esto es una muy buena señal de una fe y un arrepentimiento verdaderos. Bueno, ahora vamos a ver
5 beneficios muy poderosos de las buenas obras, porque finalmente todo lo que el Señor nos lo da para nuestro bien. Entonces, el primero de estos beneficios lo vamos a encontrar en el libro del profeta Ezequiel. Es muy interesante lo que nos dice en el capítulo 16 y verso 49. Ahí nos habla de esta ciudad famosa de Sodoma. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Que fueron destruidas porque eran muy perversas. Nos habla de el inicio, digamos, de la caída de Sodoma, y es muy interesante, y nos dice lo siguiente: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí nos narra una persona, esta ciudad es ejemplificada como si fuera una mujer, que tenía abundancia de 2 cosas: abundancia de sustento, dice de alimento o de pan, y la segunda es una abundancia de tiempo, y habla de una ociosidad. Y en lugar de canalizar eso que les estaba sobrando, digamos, de sustento, o ese tiempo extra que tenían, en lugar de canalizarlo, dice aquí, fortaleciendo la mano del afligido y del menesteroso, es decir, en buenas obras, obras provechosas para otras personas, pues no lo hicieron así, y eso les generó soberbia. O sea, solamente pensar en sí mismas, exaltarse a sí mismas, sentirse superiores a otros, y ahí abrió la puerta para su depravación y que Dios les juzgara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Que las buenas obras nos libran de caer en soberbia y nos libran de poder irnos al abismo o al precipicio de una vida completamente sin propósito. Le dan propósito a nuestra vida. Y me parece que también este versículo nos está apuntando al hecho de que estas personas eran personas saciadas. Y cuando nosotros estamos o nos sentimos saciados, muchas veces lo que primeritito que se nos olvida es que hay necesidad a nuestro alrededor y caemos en indiferencia. Que Dios nos ayude a que cuando nos va bien, nos acordemos de las personas que no les está yendo tan bien. Y te voy a decir algo, y siempre nos va bien. No he visto justo desamparado, ¿no? Entonces, siempre hay alguien a quien podemos ayudar. Y qué bueno es Dios que nos recuerda esto y nos ayuda a enfocarnos. Vamos a ver el segundo beneficio. El segundo beneficio lo encontramos en Tito capítulo 3, versículo 14, que dice: y que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. El segundo beneficio de las buenas obras es que nos lleva a dar fruto, como un árbol, por ejemplo, que da fruto, pero realmente el árbol no se beneficia de ese fruto, realmente los que nos beneficiamos somos nosotros. Y Dios nos quiere llevar a tener una vida donde podamos ser árboles que den mucho fruto. Y el árbol, como decías, no da fruto para sí. El fruto es para beneficiar a otras personas. Entonces, es interesante cómo Dios ve esto. Las buenas obras, Dios las ve como fruto. Todos los frutos tienen muchísimas propiedades que generan un beneficio al que, digamos, participa de ese fruto. Pero también Dios, ese fruto que damos beneficiando a otras personas, Él lo toma como si fuera fruto para Él, como si le lleváramos una canasta de fruto. Por eso, en la historia de las ovejas y de los cabritos, cuando les dice, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, tuve. Como si fuera para Él. Exacto, ¿no? Dice, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo fue? Dice, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, ayudar a otros es como si ayudáramos, por así decir, a Dios mismo y le diéramos a Él el fruto. Entonces, es un concepto bien interesante. Algo característico también del fruto es que un fruto tiene semilla y la semilla se reproduce, se multiplica. Me parece que en el momento en que nosotros damos fruto, ese fruto se contagia, se multiplica en otras personas.
Muy, muy buen concepto. Entonces, para que podamos dar fruto. El tercer beneficio lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 5 y verso 16. En un versículo anterior, Jesús nos había dicho, ustedes son la luz del mundo. Y fíjense cómo Él define la luz. Verso 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean ¿qué? Buenas obras. Sus buenas obras. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, las buenas obras son la luz, tienen el beneficio de ser la luz que ilumina a los demás. Es un poco parecido a lo que comentaste del fruto, que trae la semilla para que se reproduzca. Pues lo que va a hacer que la gente que no conoce a Dios sea atraída hacia nosotros y puedan ver a Dios no es nada más ni nada menos que las buenas obras. Entonces, fíjate qué interesante. La luz que alumbra a los demás, lo que les comunica la realidad de Dios, no es lo que dejamos de hacer porque somos cristianos, ¿no? O sea, cuando uno se hace cristiano, hay ciertas cosas que deja. Pero eso que dejamos de hacer no es una luz tan potente como aquello que comenzamos a hacer, y es hacer el bien a los demás. Entonces, cristianismo no se define por cosas que dejo de hacer, porque cualquier religioso puede dejar de hacer ciertas cosas. La verdadera religión para Dios es el hacer bien y el cuidar de los necesitados. Esa es la luz que alumbra a este mundo, según Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos traer luz en estos momentos de tanta oscuridad, en cualquier momento en el que nos decidamos hacerlo? Así es. Y dice en Isaías 58, cuando habla del ayuno de Dios, dice que no tiene caso estar ayunando todos encorvados. Dice, ¿ustedes creen que Dios los va a escuchar por eso? Y si leemos el capítulo con cuidado, dice, ¿no es más bien el ayuno el que partas tu pan con el afligido, el que des de comer al necesitado, el que rompas el yugo de opresión? O sea, tiene que ver con lo que Jesús habla en Mateo 25, suplir necesidades. Dice, entonces, dice, brillará tu luz y el Señor te dirá, heme aquí, ¿qué deseas? Entonces, qué gran beneficio. Bueno, el siguiente también es bien interesante. Está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje nos habla de que, además de que tenemos un propósito en nuestra hechura, que son las buenas obras, podemos descansar en que cada día Dios tiene un plan, Dios tiene una agenda, porque dice aquí que esas obras están destinadas a ejecutarse en un tiempo y están preparadas. Es decir, cada día tenemos la oportunidad que Dios nos da de hacer buenas obras. Es decir, yo en la mañana puedo decirle, Dios, hoy quiero hacer tu agenda, hoy quiero hacer las obras que tú ya preparaste. Es decir, no me tengo que quebrar la cabeza para pensar cuáles serán esas obras. Dios mismo, si tú se lo pides, Dios mismo te va a poner la oportunidad y el tiempo en el que lo podemos hacer. No necesariamente significa irnos de misioneros. Tal vez esas obras las haces en tu vida diaria y no te has dado cuenta, con tus hijos, con tu cónyuge o con quien sea. Desde luego hay que empezar en casa, porque podríamos terminar siendo, como dicen, farol de la calle y oscuridad del hogar. Entonces, claro que hay que empezar en casa y extenderse fuera de casa, no nada más ser tampoco cerrados a un círculo pequeño, vecinos, o sea, la vida diaria. Y algo que es muy interesante también es que dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Habla del nuevo nacimiento y habla de que cuando le damos nuestra vida al Señor, el Señor deposita en nosotros una capacidad de hacer algo que va a beneficiar a los demás.
Y es diferente en ti que en mí, que en otro, así como hay diferentes tipos de frutas. Entonces, para algunos puede ser el poder enseñar. Para otros puede ser que tienen la capacidad de generar recursos y pueden ser muy generosos para dar. Otros tiene que ver con organizar, otros tiene que ver con motivar a los demás, otros tiene que ver con darles una palabra que viene del corazón de Dios para sus vidas, servirles de maneras prácticas. O sea, no todos va a ser igual, pero estamos diseñados y si lo dejamos fluir, vamos a ser de bendición para los demás. O sea, es un hecho. Nada más es cosa de abrir los ojos para mirar que los campos están listos, salir un poco de nosotros mismos, de nuestros problemas, empezar a mirar a otros y esas buenas obras van a fluir porque estamos diseñados para ellas. Finalmente, llegamos al último beneficio y es que las buenas obras generan para nosotros una enorme recompensa. Vamos a leerlo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Acompáñenme. A los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no hay nada de malo en tener bienes. Lo único que nos advierte es ni pongas tu esperanza en eso, ni seas altivo, disfruta lo que Dios te da. Y luego dice, mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras. O sea, la verdadera riqueza no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto hemos impactado para bien las vidas de otras personas. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren para sí mismos, ahí viene la recompensa, un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Yo veo 3 grandes recompensas de las buenas obras. La primera es en esta vida. Si te fijas, en las Escrituras hay muchísimas promesas que tienen que ver que Dios bendice al que ayuda a los demás, al que se acuerda del pobre, ¿no? ¿Te acuerdas de Proverbios que dice que el que le da al pobre le presta al Señor? O también donde dice el Salmo, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque finalmente Dios va a cuidar de él, y así hay muchísimas promesas. Entonces, hay una recompensa en esta vida. Por eso habla de atesorar para el futuro, o sea, estás asegurando tu futuro. Pero no solamente tu futuro en esta vida, sino viene una recompensa eterna. Entonces, el segundo beneficio, que te espera una recompensa de parte del Señor. Y número 3, hay un beneficio interno, por eso aquí menciona la vida eterna, porque hay un beneficio espiritual, una calidad de vida. Vida eterna puede tener la connotación de la vida después de esta vida, pero también tiene la connotación de la calidad de vida de Dios. Satisfacción. Exacto. Entonces dice, habla de la vida eterna. Entonces, es muy interesante, esta semana me llegó precisamente un artículo de psicología que habla de los enormes beneficios para el bienestar, para la felicidad que tiene el hacer bien a personas desconocidas o el ejercitar la compasión. Tiene unos beneficios psicológicos verdaderamente impresionantes. Para concluir, vamos a terminar con Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, donde dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones o buenas obras, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Sin duda el Señor ya viene. Y algo que nos está diciendo aquí el Señor es que unos a otros nos animemos a hacer estas buenas obras. ¿Por qué? Porque, como vimos, esto se contagia. Cuando yo hago algo en bienestar de alguien más, se contagia. Y lo que nos está diciendo aquí es, anímense, porque la tendencia muchas veces es regresar a vernos a nosotros mismos y a nuestras necesidades y solo lo que nos falta, y de repente caemos en una espiral
podemos caer en una espiral de negativismo. Las buenas obras hacen que nosotros levantemos la cabeza y que podamos tener visión y que podamos incluso contagiar al otro para cambiar el entorno y para que las cosas sean diferentes. Por ahí dicen, ¿quieres cambiar al mundo? Empieza contigo mismo, ¿no? Entonces, y aquí habla de no dejen de congregarse. Y bueno, pero estamos en pandemia. Bueno, es que congregarse no solamente es ir a un edificio los domingos. Congregarse es, nosotros por ejemplo en la congregación tenemos grupos de estudio de la palabra, que le llamamos multiplicadores, que por cierto vamos a iniciar la próxima semana. Si están interesados, pidan informes en el WhatsApp, conozcan en un grupo pequeño por Zoom la palabra, coméntenla. Eso es congregarse. Congregarse también es, por ejemplo, los grupos de oración que tenemos por WhatsApp, que son grupos pequeñitos donde oran unos por otros y oran también por las necesidades de afuera. Todo eso es parte del congregarse. Entonces, congreguémonos, la venida del Señor se acerca y en ese congregarnos evitemos caer en el egocentrismo, nada más en nuestras propias necesidades. Sí, hablemos de ellas, pero también estimulémonos, seamos creativos para motivarnos a hacer el bien. Pues esto es el fin de esta serie de mensajes relacionados a la segunda venida del Señor. Espero que sean de bendición para sus vidas. Y pues ya saben, nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales y les animamos a también suscribirse a este canal de YouTube para que estén informados de los videos que estamos subiendo. Pues Dios les bendiga. Nos da gusto saludarles. Un abrazo. Ecuador se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América.